hermanas y hermanos y amigos en esta tarde, que el Señor les bendiga. Me es un privilegio hermoso el poder estar nuevamente a través de este medio, compartiendo lo que es la palabra del Señor. Dios bendiga de manera muy especial a cada uno de los hermanos y de las hermanas que son parte de la Iglesia de Dios aquí en esta comunidad de La Paz, Bolívar. Así que bendiciones mis amados hermanos, bendiciones mis hermanas, bendiciones mis amigos que nos estarán observando y escuchando a través de esta plataforma. Nuestra finalidad es llevar la palabra del Señor y que la vida de cada uno de los que tienen la oportunidad de escuchar sean bendecidos. Les saluda el pastor Humberto Portillo y me es un privilegio poder hablar nuevamente de la palabra del Señor. Para basar la reflexión de esta tarde, quiero tomar un pasaje de la Escritura en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Voy a estar leyendo del versículo 1 en adelante hasta el versículo 7, luego estaré leyendo lo que es el versículo 24. Leo la palabra del Señor como está escrita y la letra dice así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, nos acercamos a tu presencia, Padre glorioso, para darte gracias por cuanto en tu misericordia a ti te ha placido, Señor, concedernos la oportunidad de poder, Señor, estar nuevamente a través de esta plataforma y compartir el consejo de tu palabra. Bendigo, Señor, a todos los hermanos, bendigo a todas las hermanas, aquellos, Señor, que tienen la oportunidad de observarnos y de escucharnos a través de este medio. Donde quiera que estén, Señor, hermanos y amigos, desde aquí les bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor bajo este título: ¿a quién estás mirando? Bajo ese pensamiento vamos a estar basando la reflexión durante esta tarde. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero invitarte a que puedas detenerte por un momento a reflexionar. Y no solamente a reflexionar, sino a revisar
hacia dónde diriges tu mirada. ¿Acaso tu mirada está puesta en las circunstancias presentes? ¿Acaso tu mirada está puesta en los problemas actuales? ¿Acaso tu mirada está puesta en las necesidades económicas o en las noticias que a diario se están viendo por la televisión o por las redes sociales? La pregunta es, ¿dónde está puesta tu mirada? Tal vez por esa razón tú sientes que Dios no te responde o no sientes su presencia. Pero yo quiero decirte, mi estimado hermano, mi estimado amigo, en esta tarde, Dios siempre está a tu lado, pero es necesario que cada uno de nosotros podamos enfocar nuestra mirada en la dirección correcta. Porque cuando nosotros estamos enfocados en la dirección correcta, entonces precisamente todas las cosas comienzan a caminar y a salir de la mejor manera posible. Déjame decirte en esta tarde que los ojos que Dios te dio pueden ser tu más grande bendición si lo sabes enfocar, o pueden ser tu más grande pesadilla si tú no sabes hacia dónde dirigirlos. El pasaje que hoy tomamos para poder reflexionar nos relata la historia de dos ejércitos que están a punto de poder emprender una batalla. Dos ejércitos que están dispuestos para iniciar una batalla, pero de presto un paladín toma la palabra y lanza un enorme desafío que comienza a amedrentar a todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Comienzan a sentirse amedrentados por el desafío, porque sienten que humanamente nadie tiene la capacidad para poder enfrentar a este filisteo que los está desafiando. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que para ese momento llegaba precisamente al campamento alguien que sintió que era la persona indicada para enfrentar ese desafío. Estaba llegando alguien que ni tan siquiera era parte del ejército, pero que Dios en su misericordia, que Dios en su bondad ya se había provisto de este hombre precisamente para este momento, para que pudiera hacerle frente a esta situación. Esto me dice a mí, mi estimado hermano, esto me dice a mí, mi estimado amigo, que en esta vida nada sucede por casualidad. Para cada tiempo y para cada lugar, Dios tiene una persona preparada. Y por alguna razón, para este tiempo nos permitió vivir a nosotros. No solamente para poder ejercer la labor que ahora ejercemos de predicar la palabra del Señor a través de estos medios, sino para llevar una esperanza, para llevar un consuelo por medio de la reflexión de la palabra del Señor y de aquellos otros elementos que son muy importantes. Así que eso nos lleva a poder considerar nuestro tema. Vamos a ver, en primer lugar, nuestro título es ¿a quién estás mirando? Esa es una pregunta de confrontación personal. O sea, es una pregunta para nosotros mismos, para que nosotros podamos responder según lo sentimos en nuestro interior, hacia dónde y hacia quién estamos mirando. Muchas veces pasamos tanto tiempo mirando las dificultades, muchas veces pasamos tanto tiempo mirando las situaciones difíciles, las enfermedades, que en ocasiones a veces hasta nos olvidamos de enfocar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque precisamente hacemos de Dios un Dios pequeño, un Dios que nosotros nos olvidamos que fue Él el que nos salvó, que fue Él el que nos llamó para hacernos sus discípulos, aquel que mostró en nosotros su amor y su misericordia. Es más poderoso que cualquier situación adversa que tú puedas estar enfrentando. Es más poderoso que cualquier situación que pueda venir a esta vida, que cualquier situación que pueda avecinarse. Fíjate bien, el Dios que tú tienes es un Dios poderoso.
El pueblo de Israel conocía a Dios. El pueblo de Israel sabía mucho acerca del poder de Dios. Pues sin duda, no solamente los profetas se encargaban de recordar la obra que Dios había hecho, sino que aparte de ello, también muchos habían sido testigos, habían experimentado la manifestación de Dios. Pero fíjate bien, en esta ocasión a ellos se les olvidó que era Dios el que peleaba por ellos. En esta ocasión a ellos se les olvidó que era Dios el que les había dado una palabra de que iba a pelear por ellos. Y estaban mirándose a sí mismos en sus propias debilidades. Y estaban considerándose a sí mismos en sus propias capacidades. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y cuando a pesar de saber que tú eres débil, pones tu confianza en el Señor se va a glorificar. Pero Israel había quitado su mirada de Dios. Israel había olvidado la promesa de Dios. Al ver el gigante, ellos comenzaron a tener miedo. Y nosotros como humanos podemos decir, bueno, tenían razón. Si la Biblia describe que era un hombre casi de 3 metros de estatura. O sea, la Biblia declara precisamente que era un hombre que si nosotros consideramos humanamente, nadie lo podía vencer. Hay cosas que en la vida nosotros nos consideramos incapaces de poder vencer y es así. Pero déjame decirte que con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Déjame decirte que con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Solamente necesitamos confiar, solamente necesitamos creer en Él y Él hará lo que ha prometido a través de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, fíjate bien, el pueblo comenzó a llenarse de miedo porque comenzaron a valorar cada una de las cualidades que tenía el adversario. Mira mi hermano, mira mi hermana. Si tú te pones a pensar en todas las noticias que escuchas a diario, si tú te pones a pensar en todo lo que se oye o se dice a través de las redes sociales, a través de esta pandemia, pueda que la enfermedad no te mate, sino que te mate la preocupación. Pueda que sea la preocupación la que haga más estragos en tu vida que la enfermedad misma, porque si no ha llegado todavía, entonces nosotros tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad acatando las recomendaciones que hacen nuestras autoridades. Entonces, fíjate bien, no pienses que este es un enemigo físico que tú vas a vencer luchando frente a frente con él. No, tú vas a vencerlo siguiendo las normas que se han establecido, siguiendo los lineamientos de las personas de salud. Así vas a poder vencer a este enemigo que se levanta hoy en este tiempo y que está acechando nuestras vidas. Al ver al gigante, el miedo se apoderó de ellos, porque comenzaron a sobrevalorar las cualidades del adversario, comenzaron a minimizarse a sí mismos y comenzaron a sobrevalorar a su enemigo. Aquel panorama era desalentador, porque humanamente nadie tenía la capacidad de poder vencer al gigante. El pueblo se olvidó de las promesas que Dios había dado, y es algo que tú y yo nunca debemos de hacer. El Señor ha dado promesas para su pueblo, el Señor ha dado promesas para su iglesia, el Señor ha dado promesas para ti. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 20 del versículo 1 al 4, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis,
ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. En aquella época que se escribe esta palabra era precisamente para el pueblo de Israel. Pero ahora esta palabra es para cada uno de nosotros. Y la Biblia dice claramente: no os amedrentéis, no os azoréis, porque el Señor pelea por nosotros. El Señor tiene cuidado de ti, mi estimado hermano. El Señor quiere tener cuidado de ti, mi estimado amigo. Pero tú debes de permitirle que Él sea el centro de tu vida. Tú debes de permitirle al Señor que sea Él quien te cuide, quien te proteja. Cuando tú te olvidas de las promesas de Dios, te hace vulnerable. Cuando tú te olvidas de lo que Dios ha prometido en su palabra, entonces tú te vuelves vulnerable y tu mente comienza a cavilar entre dos pensamientos y el enemigo aprovecha la oportunidad para hacerte sentir que tú no puedes. Pero yo estoy en esta tarde para decirte que con la ayuda del Señor tú puedes. Con la ayuda del Señor tú puedes vencer la adversidad. Con la ayuda del Señor tú puedes vencer el problema. Con la ayuda del Señor tú puedes vencer al gigante. Quizás hoy no se llame Goliat, quizás hoy se llama COVID-19, pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a vencerlo. En el nombre de Jesús nosotros vamos a salir victoriosos. La palabra del Señor dice en el pasaje que tenemos de base. Si tú lo tienes ahí o no puedes, yo lo leo para ti. Dice la palabra del Señor en el capítulo 17, siempre el versículo 17. Dice así la Escritura. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, como te dije al principio, David ni tan siquiera había ido a la guerra. Él estaba llegando para cumplir una misión que su padre Isaí le había encomendado. Ahora, fíjate bien, cuando nuestra mirada está en dirección equivocada, entonces nosotros confiamos en el hombre, ponemos la mirada en el ser humano, estamos expuestos a ser decepcionados y a retroceder. Cuando los líderes nos fallan, entonces la persona dice: no, me voy de la iglesia, me falló, no sucedió como yo esperaba. Pero déjame decirte en esta tarde, el hombre y la mujer te pueden fallar, pero el Cristo de la gloria jamás te va a fallar. El Cristo de la gloria jamás te va a dejar. Él ha prometido estar contigo y conmigo todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y con esa confianza debemos de estar siempre dispuestos para poder enfrentar cualquier situación sabiendo que Él no nos dejará. Si tu confianza está puesta en tus capacidades, si tu confianza está puesta en tu sabiduría, si tu confianza está puesta en tu fuerza, entonces tu mirada está en un sentido equivocado. El Señor dice en su palabra, según el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, dice que separados del Señor nada podemos hacer. Entonces,
El amor humano falla y se debilita y se rompe. Pero tú debes de mirar el amor de Dios. El amor que Dios tiene hacia ti, ese que nunca se acaba, ese que jamás se romperá, ese amor que es fiel y que es para siempre. La Biblia dice, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. De manera que si quizás tú te has sentido solo, quizás tú has sentido que nadie te quiere, has sentido que nadie te valora, has sentido que a nadie le importa, déjame decirte que allá en los cielos hay alguien a quien verdaderamente tú le importas, y ese se llama Jesús de Nazaret. Ese que un día murió en la cruz del Calvario para darte vida a ti, para darme vida a mí. Así que si tú has estado mirando en dirección equivocada, hoy tienes la oportunidad de cambiar la forma de mirar. Hoy tienes la oportunidad de cambiar la forma de mirar. Hoy tienes la oportunidad de enfocarte en el Señor. Dios quiere que a partir de este momento cambies tu manera de ver las cosas. Ya no la veas, la batalla que estás peleando, como si estuvieras solo. No, el Señor está contigo, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser el enfoque hacia donde tú diriges tu mirada y tu confianza. Dios sabe lo que va a hacer, pero quiere enseñarnos a nosotros algo importante. Mira, de repente nosotros podemos preguntarnos y decir, ¿por qué Dios permitió que viniera esta enfermedad para este tiempo? Pero sabes, Dios tiene un propósito que lograr, y Él sabe cómo actuar. Y si tú vas conmigo siguiendo lo que es la lectura bíblica, entonces te vas a dar cuenta que David no llegó ahí por casualidad. David no llegó ahí sencillamente por coincidencia, no. David llegó ahí porque Dios lo iba a usar grandemente para llevar a cabo una hazaña. Si Dios hubiese querido, bien hubiese podido usar a Saúl. Bien pudiese haber usado al general del ejército, a Abner. O sea, bien pudiera haber usado a cualquier otra persona. Pero ¿sabes qué? Dios quiso usar a David. Dios bien pudiera usar a personas quizás con más sabiduría, con más entendimiento, con más capacidad, pero a Él le plació llamarte a ti, porque halló gracia en ti. Por eso te ha dado el privilegio de poder llamarte su hijo. Entonces, oye bien, prefirió usar a ese humilde pastor de ovejas. En este tiempo hay un gigante que tiene atemorizado a todo el mundo. No solamente a nosotros aquí en la comunidad de La Paz o en la comunidad donde tú vives, no solamente aquí en El Salvador. Este gigante tiene atemorizado a todo el mundo entero, a las grandes potencias como Estados Unidos, como Italia, como España, como Alemania, Francia. ¿Sabes? Este gigante los tiene atemorizados y no es para menos. ¿Sabes por qué? Porque son miles de personas las que han muerto. Son multitudes de personas las que están contagiadas. Pero tú debes de saber que la sangre de Cristo tiene poder. Y si tú decides que esa sangre te proteja, por fuerte que sea este gigante, no llegará a ti. No llegará a ti. Por difícil que esté la situación, tú podrás estar confiado. El salmista dijo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es palabra del Señor. Entonces, mi estimado hermano, hay razones por las cuales nosotros podemos seguir confiando en el Señor. Hay palabras, hay promesas fieles que Dios nos ha dado, y por lo tanto nosotros debemos de seguir bendiciendo su nombre santo. En segundo lugar, según lo que tus ojos miran, así es la reacción que te provoca. Según lo que tus ojos miran, así es la reacción que te provoca. O sea, si tú estás viendo solo cosas malas, entonces solo cosas malas van a llegar a tu pensamiento. Y vayamos a la Biblia para poder entender mejor esta idea. Evangelio de Mateo, capítulo 14,
el versículo 28 dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mira, si tú has seguido conmigo la lectura, observa bien, el viento no había cesado. Si bien es cierto, Jesús había aparecido para darles palabras de ánimo, para darles palabras de aliento a sus discípulos, el viento no había desaparecido. Pero mientras Pedro mantiene su mirada puesta en Jesús, él camina sobre las aguas y no hay ningún problema. Pero en el momento que Pedro comienza a quitar su mirada de Jesús y comienza a poner su mirada en el viento, entonces dice la palabra del Señor que Pedro comienza a hundirse. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿A quién estás mirando tú? ¿Estás mirando a este virus que tiene atemorizado a todo el mundo? ¿O estás mirando por la fe a Jesús de Nazaret, que tiene el poder y tiene el control de todo? No podemos evitar y no podemos decir que no es real, porque es una realidad, porque son muchas las personas que han muerto. Pero sí podemos decir que la Biblia nos enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De manera que podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad que el Señor está de nuestro lado. El Señor está a tu lado para cuidarte, para protegerte. Y después que toda esta situación haya pasado, servirá en tu vida para testimonio, para declarar que solamente en Jesucristo hay protección para tu vida. Que solamente en Él el hombre y la mujer pueden estar confiados. Fíjate bien. O sea, cuando Pedro comenzó a poner su mirada en las cosas temporales, entonces comenzó a hundirse. Entonces comenzó a menguar su fe. El ejército de Israel cada día veía y escuchaba al gigante. Y al verlo y al escucharlo, pensaba en lo peor. ¿Has leído tú quizás la palabra del Señor? Y si no, yo te digo, fueron 40 días exactamente. 40 días los que este gigante pasó desafiando al pueblo de Israel. ¿Sabes tú? Ayer en la cadena nacional el presidente de la República agregaba 15 días más a esta cuarentena. De manera que ya no van a ser 30 días, van a ser 45. Ahora bien, lo que sí te puedo decir es que en el nombre poderoso de Jesús, tú y yo vamos a salir bien librados de esto. O sea, el ejército que escuchaba la voz del gigante y el desafío, el ejército que miraba que aquel gigante se adelantaba, entonces, fíjate bien, había llegado a creer que ya no había una salida. Había llegado a pensar que ya no había una salida. Y ha llegado el tiempo en el que tú y yo, como cristianos, hijos de Dios, vamos a poner en práctica la obediencia. ¿Y cómo vas a poner en práctica esa obediencia? Quedándote en casa. Y de esa manera tú vas a estar haciendo mucho, no solamente por tu vida, sino también por la vida de tu familia. Si no es necesario, no salgas. ¿Sabe por qué? Porque puedes ir a la calle y traer el virus para tu casa. Entonces, quédate en casa. Eso es necesario. Y en casa puedes adorar, en casa puedes bendecir el nombre de tu Dios. Ahora, pero fíjate bien, sigue conmigo lo que es la reflexión. El ejército puso su mirada en el gigante. Escuchaba lo que decía el gigante. Pedro puso su mirada en los vientos. Y al quitar la mirada de Jesús y poner la mirada en los vientos, comenzó a hundirse. Pero hay algo digno de imitar en toda esta reflexión que estamos viendo. Y eso es
que David, a pesar de escuchar lo que era la voz del gigante, no puso su mirada en el gigante, puso su mirada en el Dios de los cielos, en Jehová, el Rey de los ejércitos de Israel. Y al poner su mirada en el Rey de los ejércitos, él tuvo la certeza de que iba a vencer a aquel gigante, por grande que pareciese. Si tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, no importa cuántas personas hayan muerto en otros países, pero en el nombre poderoso de Jesús y tomando las acciones necesarias, nosotros vamos a vencer. Dice la palabra del Señor en el versículo 32 del capítulo 17 de Primero de Samuel. Dice la palabra del Señor: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. O sea, David estaba dispuesto a enfrentar el desafío. ¿Qué más nos queda a ti y a mí sino enfrentar el desafío? ¿Qué más podemos hacer sino sencillamente pararnos firmes y creer en el Señor? Pararnos en la brecha para rogar por nuestra familia, por nuestras comunidades, por nuestros hermanos, donde quiera que estén nuestros hermanos, en el extranjero, por nuestros amigos, en nuestras comunidades. Eso es lo único que nos queda, pararnos en la brecha. En cierta oportunidad el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre, que nuestra lucha no es contra carne. Dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero también declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, si luchamos contra algo que no se ve, pero también nuestras armas no se ven, pero puede sentirse su efecto. Entonces, mi estimado hermano, si tenemos a Dios de nuestro lado, la victoria está garantizada. ¿Por qué cree usted que David dijo eso, que iba a pelear y a enfrentarse con el gigante? ¿Cree usted que se consideraba mejor que el general del ejército de Israel? No. ¿Cree usted que se consideraba mejor que Saúl, que era el rey? No. Lo que sucedió fue que mientras el pueblo miraba al gigante, David estaba mirando a Dios. Y sabes, la Biblia dice que aquel que en Dios cree nunca será avergonzado. Aquel que cree en el Señor nunca va a ser avergonzado. Por tanto, tú puedes creer en Él plenamente y el Señor nunca te va a defraudar. Yo no sé cuál es el gigante que te tiene atemorizado a ti. ¿Será la falta de recursos económicos porque no has podido trabajar y de esa manera no puedes tener el sustento para tu familia? ¿Será alguna enfermedad crónica que no te permite tener la libertad para gozarte delante de la presencia del Señor? ¿Será la rebeldía de tu hijo que no quiere obedecerle a Dios, que no quiere obedecer tu consejo? ¿Será eso el gigante que te tiene atemorizado? Yo no lo sé cuál sea el gigante, pero sí puedo decirte que el Dios que yo tengo es un Dios poderoso y es un Dios que quiere darte la victoria. Es un Dios que quiere que tú confíes en Él y Él manifestarse en favor de tu vida y romper las cadenas de ese problema que te ha estado afligiendo. Sabes, mi amado hermano, sabes, mi amado amigo, hoy es tiempo de que nosotros confiemos verdaderamente en el Señor y que nuestra mirada esté puesta en Él. Porque ya pasaron 17 días de cuarentena, todavía faltan muchos más, pero nosotros no pararemos de adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Oye lo que dice la palabra del Señor para los que en Él confían. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, el versículo 7, dice así: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Te das cuenta? O sea, nos está mandando a animarnos y a esforzarnos
Para aquel tiempo era el rey de Asiria el que tenía atemorizado al pueblo de Israel. Ahora es el coronavirus, pero de igual manera el Dios de aquel entonces es el mismo de hoy, es el mismo que será mañana. El que le dio la cobertura, la protección y la victoria a ellos es el mismo que te va a dar a ti la cobertura, la protección y la victoria. Solo confía en Él, mi estimado hermano, mi estimado amigo. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de los Salmos, en el capítulo 124 y en el versículo 8 dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene tu protección. Los gobiernos toman sus acciones y excelente, le felicitamos por ello. Pero nosotros sabemos que antes que todo esto suceda, ya Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sus hijos. El Señor sabe librar a quienes en Él confían. Pablo, al escribir a los hermanos de Roma, en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al escribir estas palabras, el apóstol procura dar a entender que aunque la situación sea difícil, siempre dejará algo positivo a su paso. Aunque la situación sea extremadamente dura, siempre dejará algo positivo a su paso. ¿Y sabes qué? De esta tú y yo, como cristianos evangélicos, saldremos más fortalecidos en nuestra vida espiritual. Porque sabes, en medio de toda esta situación difícil que estamos enfrentando dentro del país, hay cosas buenas. Los homicidios han bajado. Y hoy nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud y de la prioridad que tiene la vida. Nos hemos dado cuenta que el único que puede y tiene el control sobre todas las cosas se llama Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, Pablo precisamente decir que en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, siempre hay una luz de esperanza. Mi estimado hermano, mi estimado amigo que me estás escuchando, sin importar lo que tú puedas estar pasando en tu vida o en tu familia, debes de confiar en el Señor. Créele a Dios, no pierdas la motivación. No permita que esto que estamos viviendo te abrume, te quite la fe, porque esta breve tribulación momentánea pronto pasará y no se compara con la gloria que ha de venir. El Señor se manifestará grandemente. Yo quiero concluir esta reflexión diciendo en esta hora: si tú pones tu mirada en los problemas de la vida, seguramente te vas a desalentar, estarás abatido, y aunque la enfermedad no te llegue, vas a estar afectado psicológicamente con una enorme preocupación. Pero si pones tu mirada en Jesús, seguramente te gozarás porque sabes que Él venció, y si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Entonces podrás decir, como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces vuelvo y te pregunto: ¿a quién estás mirando? Si miras a los problemas, te desalientas. Te pasará las del ejército de Israel, te pasará las de Pedro que se estaba hundiendo. Pero si pones tu mirada en el Cristo de la gloria, como lo hizo David, entonces en el nombre de Jesús vas a vencer cualquier gigante que se aparezca en tu vida. Vamos a orar al Señor para darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios de los cielos, por la bendición que tú me has dado en esta hora de poder compartir el consejo de tu palabra. Rogamos a Dios que sea Él bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, amistades que han estado pendientes o que después tendrán la oportunidad de escuchar y de ver esta reflexión. Padre, bendigo de manera muy especial a todas las familias que son parte de la iglesia aquí en la comunidad de La Paz.
Bendigo, Señor, a todas las familias que son parte de esta comunidad, gente que todavía no te ha conocido, pero que nosotros clamamos, oh Dios, para que tu misericordia se manifieste. Bendecimos, oh Dios, a todas las familias que tienen sus hijos en el proyecto. Padre de los cielos, bendigo a todas aquellas personas que en otros lugares nos han estado escuchando, nos han estado observando, Señor. Yo espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor, mi Dios. Muchas gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.